título de esta charla es el reto de evangelizar a los jóvenes. Y lo primero que tengo que decir es que es el gran reto de la Iglesia, trasladar la fe a las nuevas generaciones. Sé que además esta charla la estoy dando como conclusión de una semana en torno a la familia, organizada por la Delegación de la Familia, y no es un tema que esté sobreañadido, sino que nace del anterior. Os voy a decir que el año pasado estuve dando ejercicios espirituales en el seminario de Guadalajara, en Jalisco, que hay un gran seminario mayor, con 560 seminaristas mayores, madre mía, una cosa tremenda. Es uno de los seminarios más grandes del mundo. Hablé mucho con los chicos, hombre, con todos no, ¿verdad? Pero bueno, con bastantes, con bastantes. Y después de hablar con uno y con otro, entre charla y charla, pues me di cuenta que la clave de aquel seminario era la familia. Es que era obvio, Ni siquiera los movimientos, porque es que allí prácticamente en Guadalajara no existen, o muy poquita cosa. La clave de aquel seminario era la familia. Te dabas cuenta que todos ellos eran hijos de familias mexicanas humildes, trabajadoras, numerosas, y por eso que la pastoral familiar está íntimamente ligada después a la pastoral juvenil y a la pastoral vocacional, como es lógico. La Iglesia tiene una gran preocupación en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones y los obispos tenemos preocupación por ello. Muchas veces hablamos entre nosotros de la situación de la pastoral juvenil y nos acordamos de ese Jesús que al ver la multitud, pues sufría y sentía lástima porque les veía como ovejas sin pastor. Y a las ovejas jóvenes se les ve especialmente sin pastor. Y padecemos y sufrimos con Cristo y también nos alegramos de ver las alegrías que muchos jóvenes dan al corazón de Cristo. Os voy a decir que en Palencia una de las cosas principales que el Señor me permitió hacer, yo creo que la principal, es lo que yo creo que puedo decir, solamente por eso pudo merecer la pena ser obispo de Palencia 3 años, pues fue hacer la adoración perpetua. Y yo tenía un turno en la adoración perpetua la noche del sábado al domingo. Me parece que el turno mío era de 3 a 5 de la mañana. Y claro, en esa noche del sábado al domingo, como la capilla de la adoración está muy metida en el centro de Alterne, digamos de Palencia, por mucho que Palencia sea un sitio bastante tranquilo, al final el ambiente joven de la noche es bastante parecido al de Barcelona o al de un barrio de Madrid o al de Zumárraga o al de Palencia, ¿sabéis? Y uno estaba dentro de la capilla, a veces a esa hora prácticamente solo, y oía el rugido de los grupos de juventud que a esas horas iban para un sitio y otro, y te impresionaba, ¿no? Saber que tú estabas delante del Señor y que todos esos jóvenes estaban fuera y que, a tenor de lo que uno podía oír, un tanto tocaditos, ¿no? Un tanto tocaos, y al Señor le preguntabas, ¿no? Y Señor, y yo a esos, ¿cómo les hablo de ti? ¿Cómo puedo llegar a ellos, no? ¿Qué me dices de ellos? ¿Y qué les digo de ti? Y yo creo que esos ratos de oración, cuando uno oía cerca, no muy cerca, a pocos metros, ¿no?, de la capilla, pues ese ruido de la noche, es un diálogo entre la Iglesia y su esposo, que le pregunta por los jóvenes, y también el Señor nos pregunta a nosotros, oye, ¿y qué hay de esos que están fuera? ¿Y qué piensas hacer? También el Señor te devuelve la pregunta, tú se lo preguntas a Él y Él te la devuelve. Y te das cuenta de que tú sufres pues porque el Señor está sufriendo por ellos. Luego hay que decir que nos preocupa la pastoral juvenil porque le preocupa el corazón de Cristo. Bueno, voy a hacer una pequeña, breve, si soy capaz, exposición sobre la situación de nuestra cultura en la medida que afecta al mundo joven. Una breve descripción. A veces cuando uno va a describir la situación, se suele decir, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Una descripción optimista o pesimista? Y yo creo que no es cuestión de estar perdiendo el tiempo con esos términos, ni optimista ni pesimista. El optimismo no puede ser sinónimo de estar ciego, o sea, no podemos dejar de ver un problema serio que tenemos, y tampoco admitimos un pesimismo propio de quien no confía en que para Dios siempre es un tiempo de gracia.
El hecho de que describamos las cosas con dureza no quiere decir que tengamos añoranza de otros tiempos, porque vivimos con alegría y con paz en este momento duro, en medio de las dificultades. Hay una frase de Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi que dice: solo cuando el futuro es cierto se hace llevadero el presente. Y el momento que vive la Iglesia es duro, es difícil, pero como el futuro es cierto, como sabemos que el corazón inmaculado de María tiene su triunfo, ¿no?, plenamente preparado, pues vivimos con confianza y con esperanza el momento presente. Bueno, decir una cosa antes de meternos a hablar, decir que, fijaros bien, que el término de pastoral juvenil es un término bastante reciente en la historia de la Iglesia. Puede tener como mucho 2 siglos. Durante 1800 años la Iglesia no hizo pastoral juvenil. Sencillamente, pues se limitaba a hacer la iniciación cristiana para todo el mundo y se suponía que cuando alguien terminaba la iniciación cristiana había pasado ya a ser adulto y ya estaba, ¿no? Pero con motivo de la revolución industrial aconteció que los problemas de un joven en un ambiente de un suburbio industrial eran como unos problemas enquistados que le impedían, ¿no?, le impedían superar esa etapa, y parece que se cronificaba en esos problemas. Y entonces San Juan Bosco fue quien comenzó a trabajar de una manera específica con los jóvenes. Eso nació así, de esa forma. Pastoral juvenil, decimos. También es verdad que no conviene generalizar. A la Iglesia no le gusta hablar de los jóvenes, ¿no? Le gusta hablar de el joven con nombre y apellidos, porque no es prudente meter a todo el mundo en el mismo saco, ni... La sociología es una ciencia que sirve, pero no del todo, para la vida de la Iglesia. Pero es verdad que existen ciertos influjos culturales que condicionan mucho a los jóvenes de una manera común o conjunta. Pero hay que decir que quizás no sea para tanto, porque en un tiempo se habló de la ruptura generacional, como si entre los adultos y los jóvenes hubiese habido un crack en la transmisión, y hoy en día nos damos cuenta que en realidad los síntomas de la juventud son los síntomas de la sociedad en general. O sea que yo creo que hace unos 20 años se habló mucho de una ruptura generacional y hoy en día hay que decir que, bueno, pues que de un catarro ha venido una neumonía, pero básicamente del catarro viene la gripe, pero está bastante generalizado esos síntomas, no solo en los jóvenes, sino en toda la sociedad, incluida también la tercera edad, que aquí igual no se escapa nadie de esos síntomas conjuntos. Ocurre además que estamos en una sociedad que parece que ha idolatrizado el ser joven, lo ha idolatrizado. Todo el mundo pretende ser joven, todo el mundo pretende serlo. Uno se fija, ¿no?, pues en los anuncios televisivos y parece que no existen ancianos en nuestra sociedad, que no existe gente madura, todo el mundo tiene que enseñar su rostro joven, incluso la gente que ya es madura y que ya va entrando en años, muchas veces hace el ridículo pretendiendo aparecer como joven, ¿no?, y vistiendo como joven cuando no lo es y a veces, pues, de una manera que llama bastante la atención, ¿no? Porque una sociedad que pretende ser siempre joven no deja de tener algo de enferma, porque la juventud no es una meta. La juventud, pues, es un paso hacia la madurez integral del hombre, ¿no? Y imaginaros lo que sería un embarazo eterno, una persona siempre embarazada que nunca terminase de dar a luz. Uno diría, madre mía, ¿no?, qué cosa tan pesada. Pues algo así ocurre cuando esta sociedad ha hecho de la juventud una idolatría y no se da cuenta de que nosotros, el ser, como decía don Demetrio, se pasa muy rápido el ser joven, ¿no? Se pasa muy rápido. Y no es nuestra meta, no es nuestra meta. Quizás hay que decir que en nuestra cultura, más que idolatrizar la juventud, más bien su paradigma igual es una especie de adolescencia. Adolescencia que se caracteriza por un curiosear sin terminar de tomar nunca un compromiso serio en la vida, ¿no? Estamos quizás en una cultura más que joven, yo diría adolescente, en el sentido negativo de la palabra. De no terminar de buscar la vocación que Dios me da en mi vida y estar más bien mariposeando,
pero sin terminar de abrazar nuestra vida. Bien, dicho esto, que podría ser un poco como una pequeña introducción, ¿cuáles son las características principales de esta cultura que se llama posmoderna, etcétera? Bueno, en primer lugar, yo diría una cultura marcada en gran parte por un bombardeo de la información. Una cultura que se caracteriza por falta de capacidad de hacerse grandes preguntas, en la que hay un pensamiento débil que tiene desconfianza hacia la razón, hacia la búsqueda de la verdad, y hay una sobrevaloración de lo emocional, de lo emotivo. Nos interesa lo inmediato, la satisfacción inmediata de las cosas y no las grandes preguntas del sentido de la existencia. Y en ese contexto, pues es una sociedad que esa falta de grandes preguntas la suple por mucha información, por un bombardeo de constantes noticias que nos llevan a la inmediatez y a una falta de capacidad de tener una visión global de la existencia. Esa yo creo que es una de las características principales. Una segunda característica, la desconfianza hacia las instituciones, que es muy propia de nuestro tiempo. En gran parte se dimite de lo que pasa en la sociedad. Se busca cada uno su propia vida. Hay como un desinterés por la preocupación de la sociedad. Recuerdo haberle escuchado al que fue cardenal de París, Lustiger, que era un judío convertido al catolicismo, decíale una frase, que los jóvenes acampan fuera de la polis, decía él. Se refería a que la juventud en su cultura está fuera del interés por lo que ocurre en la sociedad. Fácilmente, a veces, pues dentro de una cadena musical que intente, que no le interrumpan con el parte de las noticias, que no me cuenten rollos, más bien uno pasando de lo que pase, metido en sus redes sociales, con contactos, pero sin interesarse por lo que ocurra en la sociedad. También al mismo tiempo creo que nuestra cultura está caracterizada por un bajo nivel cultural, muy bajo nivel educativo. Benedicto XVI ha hablado de una alerta educativa, y eso lo ha dicho él a nivel general en el Occidente, y no olvidemos que España está a la cola de Europa en los índices de éxito de la tarea educativa con los jóvenes. También, por supuesto, otra de las características de esa sociedad es la secularización. Secularización entendida no tanto como pudo ser en la era moderna, pues desde una razón instrumental, en el sentido de que se afirmaba un ateísmo. No, hoy en día más que afirmar el ateísmo, más que negar la existencia de Dios, la posmodernidad más bien no niega la existencia de Dios, porque también para eso hay que tener fuerza, sino más bien se instala en la intrascendencia. Es como si no tuviésemos necesidad de hacernos esa pregunta. Quizás este momento lo que hace más bien es dimitir de las grandes preguntas por vivir en la intrascendencia. En vez de preguntar cuál es el sentido de esta vida, quién ha creado este mundo, qué hay más allá de la muerte, pues mira, nos preguntamos qué vas a hacer este fin de semana o si te has comprado el iPhone nuevo. Preguntas absolutamente intrascendentes y que parece que nos llevan la vida y marcan y llenan todas nuestras conversaciones. Otra característica de nuestra cultura, sin duda alguna, pues es lo que se llama el pansexualismo, entendido como pues una superpresencia del erotismo y de la sexualidad en todo lo que ocurre. Tenemos un auténtico bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no?, de una supererotización de la sociedad. Todo se liga al sexo. Eso está súper presente en nuestra vida y condiciona mucho la vida del joven, lo condiciona muchísimo. La ideología de género es un nuevo factor cultural que hace 30 años no existía. Fijaros que cuando se hizo, por ejemplo, la Constitución española, y fijaros que había partidos políticos bien distintos, ¿no?
reunidos en torno a una mesa haciendo la Constitución española, a nadie se le ocurría ni siquiera plantear cosas como un matrimonio homosexual. O sea, estaba totalmente fuera, ¿no? Fuera del horizonte ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ¿no? Sin embargo, cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo, y pensábamos que el comunismo había terminado, pero se reconvirtió, yo creo que el comunismo, en la ideología de género, que es como una especie de metástasis del marxismo. Una metástasis del marxismo, que si el marxismo se centraba en la teoría económica del mundo, la ideología de género ha demostrado ser mucho más peligrosa porque pone en cuestión la propia concepción antropológica del ser humano, la propia concepción de la familia. Y esto ha llevado pues, a toda una concatenación de divorcios. En los años 60-70 se divorció la sexualidad de la procreación, luego un poco más tarde se divorcia la sexualidad del amor, viene el divorcio, luego se divorcia la sexualidad de la propia personalidad. Es decir, se desintegra la unión entre afectividad, entre sexualidad, entre amor y entre vocación, la vocación que Dios nos da a la vida. Este es el contexto cultural en el que nuestros jóvenes sufren una fuerte secularización, y se podía decir que esta secularización habría ahogado teóricamente, ¿no?, el sentido religioso en la vida de un joven, pero no es verdad, porque luego también vemos al mismo tiempo que hay una religiosidad light que está presente, hay un auge de la espiritualidad de consumo, un batiburrillo de filosofías orientales, esoterismo, psicologismo, nueva era, que si el código da Vinci, que si el otro, que acaban demostrando que el hombre sigue teniendo hambre y sed de Dios. Que cuando se ahoga la verdadera religiosidad, pues muchas veces buscamos unos sucedáneos de falsa espiritualidad con los que intentemos pues ahogar o saciar el hambre y sed de Dios que todos tenemos dentro de nosotros. Bueno, esto dicho como una especie de panorámica amplia, ¿no? Pero una panorámica que yo diría que en pocos años está teniendo un influjo muy duro, y que es una especie de influjo de secularización que verdaderamente es como un tsunami, si me permitís la expresión, en un momento en el que también nos acordamos de los hermanos del pueblo de Japón. Es como un tsunami que ha podido llegar a hacer un daño tremendo en generaciones de jóvenes con un influjo tremendo, muy potenciado por el efecto de los medios de comunicación, muy potenciado. Y creo que en pocos años se ha producido un efecto de un influjo muy grande en el pensamiento, en los valores de la sociedad española y de una forma muy especial en los jóvenes. Por ejemplo, sabéis que la Fundación Santa María suele publicar algunos datos en los que se va tomando el pulso de cuál es la sensibilidad y los valores de la juventud española. Y podemos decir que en 5 años se ha pasado del 69% al 50% el número de los jóvenes que afirman en España creer en Dios. Claro, que en 5 años haya un descenso de un 19%, la verdad es que hay que decir que es un proceso de aceleración verdaderamente artificial el que se ha producido entre nosotros, que no es una secularización natural, sino que es verdaderamente inducida. Os puedo decir que cuando un obispo sale de España y se encuentra con otros hermanos obispos, bien sea en Roma, en otros lugares, muchos obispos le preguntan a él, ¿qué pasa en España? Porque somos conscientes de que España ha sido elegida a veces como una especie de campo experimental para introducir pues todo un proceso, toda una ingeniería artificialmente diseñada pues de secularización express. Y es verdad que se pueden dar datos como esos de un descenso de creencia muy fuerte en los últimos años. Pero también voy a decir como datos esperanzadores, que en estas mismas encuestas se ve que aunque el influjo de secularización está siendo muy grande, se ve que la religiosidad natural sigue existiendo.
y que la secularización tiene que hacer un esfuerzo muy grande para arrancar lo que naturalmente llevamos todos en nosotros. Y, por ejemplo, en esas mismas encuestas, hechas también entre la Fundación Santa María, la Universidad de Comillas y el Movimiento Junior, hay datos como los siguientes, ¿no? La religiosidad natural de los niños en España, a pesar de ser hijos de generaciones de padres secularizados, como son los niños actualmente de 9, 10 años, 11 años, ¿no? Sin embargo, 4 de cada 5 niños en España rezan diariamente. Y eso es sorprendente, siendo hijos como son de generaciones secularizadas. 2 de cada 3 niños van a misa ocasionalmente. 2 de cada 5 niños van a misa semanalmente en España. Y eso demuestra que hay una religiosidad natural, que tiene que ser violentada para poder secularizarla. Más aún, os voy a dar unos datos que son sorprendentes. Sobre la posible vocación a la vida, a la vocación sacerdotal, a la vocación religiosa, a la vocación consagrada. Según este estudio de la Fundación Santa María, el 5,2% de los jóvenes entre 15 años y entre 24 años se han planteado alguna vez en su vida ser sacerdotes o religiosas. Uno dice, es poco, es el 5,2%. Hombre, son 350.000. Como hubiesen respondido todos que sí, no entraban, ¿no? Vamos a decirlo. El 0,5% de los jóvenes entre 15 años y 24 años no solo se lo han planteado, sino que lo han comentado con sus padres, que ya es planteárselo bastante en serio, ¿no? Es poco, 0,5%, pero son 40.000. Si llegan a haber entrado todos, no sé qué hubiese ocurrido. Quiero decir con esto que también estos datos sociológicos sorprenden. Secularización hay mucha, pero existe una religiosidad natural que hay que violentarla muchísimo, para poder arrancar el alma cristiana de los jóvenes españoles o del pueblo español. Estamos viviendo, yo diría, un proceso que es curioso. También en esta misma encuesta se demuestra que la opinión de los jóvenes sobre la Iglesia es una opinión dura, pero en la encuesta hay un dato muy interesante, y es que es muy distinto el joven que opina sobre la Iglesia habiéndola conocido, habiendo tenido experiencias directas, del joven que opina sobre la Iglesia sin haber tenido una experiencia directa con ella. O sea, que tiene una imagen virtual de la Iglesia más que directa. Como os podéis imaginar, la imagen de estos segundos es muchísimo más negativa que la imagen de los primeros. En esa encuesta se demuestra que a menos conocimiento directo de la Iglesia hay una imagen mucho más negativa. Y el joven, cuanto más ha conocido la Iglesia y más ha participado en ella, tiene una imagen mucho más positiva. Estamos viviendo un doble proceso al mismo tiempo. Este es un mundo curioso. La secularización continúa y al mismo tiempo hay muchísimos casos de conversión, de retorno a la Iglesia. De personas que encuentran, Dios sale a sus vidas de una y otra forma y están regresando. Y continúa la secularización y cada vez hay también más conversiones y más toques de Dios en el corazón de los hombres. Es como si se chocasen en la puerta al entrar y a salir. Déjame que estoy saliendo, déjame que estoy entrando. Los dos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Bien, hasta aquí un poco mi visión de el status questionis, status questionis, pero lógicamente me quiero más centrar en lo que viene ahora. ¿Cuáles son las claves de evangelización de la juventud? ¿Cuáles son las claves principales en las que tenemos que insistir especialmente en su evangelización? Bueno, yo creo que lo fundamental y determinante es creer de verdad que los jóvenes necesitan a Jesucristo para ser felices y creer de verdad que Cristo busca a los jóvenes. Creer las dos cosas de verdad. Que la pastoral juvenil es el encuentro entre el deseo que Cristo tiene de salir al encuentro de cada uno de los jóvenes que conocemos, lo está deseando,
Cuando dice el Evangelio de San Juan, ¿no? Con ansia he deseado compartir esta Pascua contigo, celebrar esta Pascua contigo. Pues lo dice también especialmente por los jóvenes. Hay un encuentro entre el hambre de Dios de nosotros y el hambre que nosotros tenemos de Dios. Y el principal problema para la pastoral juvenil, que nos quede claro, es la secularización interna que tenemos nosotros, que nos lleva a descafeinar el mensaje cristiano pensando que así va a llegar más fácil a los jóvenes. Ese es el problema principal. Que uno tiende a decir, voy a bajar el listón, porque bajando el listón, pues así los jóvenes nos seguirán más. Tendemos a mundanizar el cristianismo en vez de atrevernos a cristianizar el mundo. Y entonces, bueno, hasta el punto de mundanizamos el cristianismo de que llegamos a hacerlo insignificante. Y la verdad es que eso es una equivocación grandísima. Es un error tremendo, ¿no? El pensar que no se puede presentar en toda su integridad el mensaje cristiano a un joven porque eso sería demasiado y saldría corriendo. Es un error muy grande. La verdad es que los jóvenes necesitan que los que se dirigen a ellos estén enamorados de Jesucristo. Enamorados de Jesucristo. Los jóvenes podrán tener determinados defectos, ¿no? Pero si algún defecto no suelen tenerlo los jóvenes, es el de la hipocresía. A la cultura actual joven le gusta la autenticidad. Le gusta la autenticidad. Y por eso un joven lo que quiere es alguien coherente. Alguien enamorado de lo que presenta. Que sea incluso capaz de cargar la cruz de lo que supone ser fiel. Que no busque la popularidad a cualquier precio. Por eso yo diría que la primera clave para la pastoral juvenil es tener plena convicción de que hasta que no conozcamos a Jesucristo, que hasta que un joven no conozca a Jesucristo, está condenado a la infelicidad. Y por eso es urgente llevar a Jesucristo a los jóvenes, ¿no? Es urgente. En segundo lugar, yo creo que la segunda clave de la pastoral juvenil es el acompañamiento personal. El valor del tú a tú. Muchos sacerdotes, yo creo que todos los sacerdotes que estamos aquí, sabemos bien que lo mejor de nuestra vida, las páginas de oro de nuestro sacerdocio, no han tenido lugar en momentos como este que estamos viviendo. En una charla así, no. Las páginas de oro de nuestro sacerdocio han tenido lugar en confesiones determinadas, en encuentros personales, en visitas domiciliarias, en las que ha sido determinante la gracia de Dios. Por eso la clave de la pastoral juvenil es el acompañamiento espiritual. Por cierto, esto me da pie para decir, ¿no? Yo puedo trabajar en la pastoral juvenil con esta edad que tengo, porque ya soy una persona mayor, yo ya no sirvo para los jóvenes. Eso es una gran equivocación, ¿eh? A veces se dice que para llegar a los jóvenes hay que hacerlo a través de los jóvenes. Y eso es verdad, pero en parte. Especialmente por lo que al acompañamiento personal se refiere, muchas veces la madurez es un momento de oro para acompañar a los jóvenes, para acompañarles personalmente. A mí me hizo un gran bien en mi vida espiritual para quitarse miedo, para quitarse complejo, ¿no? Porque a veces un sacerdote joven siente una gran presión, en un sitio muy secularizado, de decir, vamos a ver, puedo salir ante el mundo en este ambiente y proclamar la verdad de Cristo con toda su fuerza. O sea, ¿qué efecto se va a producir? No me van a decir que soy un marciano, ¿eh? Y uno está un poquito como con miedo, pensando que si eso se puede hacer. Yo me acuerdo perfectamente que mi primer día en Zumárraga fue llegar allí, todavía no estaba la casa de sacerdote preparada, estaba yo en las Mercedarias, en un convento de religiosas, y el primer día que yo iba a salir, estaba vestido de clerman, no habían visto un clerman ni en pintura, en el pueblo no. Me acuerdo que salí al pueblo y me sentía tan observado, yo creo que me temblaban las piernas, tenía 24 años, y me acuerdo que llegué hasta la plaza del pueblo y dije, bueno, por hoy ya he cumplido. Me di la vuelta y
Me di la vuelta y dije, suficiente, ¿no? Mañana será otro día, ¿no? Es decir, entonces, yo creo que para que uno venza ese complejo es muy importante tener la experiencia del tú a tú. Entonces yo me di cuenta que estaba yo en un Euskaltegi, que es una de esas academias de vasco, quería sacar el título de profesor de euskera para poder luego acceder a la enseñanza, etcétera. Y me daba cuenta que cuando estábamos pues, todos juntos en clase y había allí pues, un sacerdote joven, bueno, pues se metían contigo, había el típico ambiente laicista, anticlerical, que tenías que mantener un pulso fuerte, pero me di cuenta que cuando terminaba la clase e íbamos a dar un paseo, etcétera, y ibas hablando uno por uno con cada uno, descubrías que en el tú a tú somos verdaderamente distintos de cuando estamos en manada. En manada degeneramos mucho. Y el hombre real, el joven real, hay que descubrirlo en el tú a tú. Porque tiene un gran problema de imagen ante los demás. Ante los demás actúa muchas veces, no es él. Entonces yo paseaba con uno y con otro y decía, José Ignacio, reza por mi abuela que está enferma, me ha llamado por teléfono. Y yo decía, y antes, delante de todos, lo que me ha estado diciendo, y ahora fíjate lo que me dice. Pero bueno. Entonces yo creo que eso a un sacerdote le quita el complejo totalmente, se da cuenta de que todo lo que digan, lo que puedan cacarear todos juntos, es totalmente mentira. Es mentira todo. El hombre real es el que descubres en el tú al tú, en el corazón a corazón, y por eso es importantísimo la pastoral juvenil llegar a ese nivel. Es muy importante. Creo que es verdad que el acompañamiento espiritual no supone que tú vayas a pensar en vez de otro. El otro, tú no vas a decidir en vez de él. Pero, sin embargo, cuando acompañas a una persona y le escuchas y sus problemas, sus agobios, es como si el volante lo tiene que llevar él, ciertamente, pero mira, tú le ayudas y le enciendes las luces y con luces largas él se da cuenta que ve mucho mejor que antes con luces cortas. Y él tiene que seguir conduciendo, pero ese acompañamiento espiritual él se da cuenta que siendo él el que tiene que guiar su vida, ese acompañamiento le da otra perspectiva a la hora de guiar su vida. Os voy a decir que también en mi experiencia de trabajar con los jóvenes, creo que lo mejor que yo haya podido hacer ha acontecido en el encuentro personal. Y recuerdo pues, que en Zumárraga, que llegó un momento en el que yo le decía a uno, venga, tú a las 7, tú a las 7:30, tú a las 8, tú a las 8:30, y repartías horarios con todo el mundo para estar con cada uno, y era lo mejor que podías hacer. Luego ya los juntaríamos en algún momento. Bien, en tercer lugar, tercera clave. Creo que la tercera clave de la pastoral juvenil está en una oferta equilibrada de la fe católica. Una oferta equilibrada, que sabéis cómo el catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. La parte de la fe, la parte de la moral, la parte de los sacramentos y la parte de la oración. Y creo que es muy importante que nuestra propuesta del mensaje de Jesucristo integre estas 4 partes. Ocurrió que después del Concilio Vaticano II, yo creo que hubo una crisis muy fuerte de la catequesis. No sé si habéis oído hablar de una conferencia que pronunció el entonces cardenal Ratzinger en París, allá por el año 80, no exactamente, creo que 84, 85, 86, no estoy seguro, en la que él habló de la crisis de la catequesis en el posconcilio y cómo había ocurrido un momento en el que se había intentado catequizar, pero sin contenidos, más bien renunciando a los contenidos y únicamente intentando tener una catequesis que pretendía transmitir experiencias o suscitar experiencias en los niños, en los jóvenes, renunciando a transmitir contenidos. Y claro, eso es un gran error. No se puede disociar el contenido de la transmisión de la fe de la experiencia. Ciertamente, la fe, la doctrina sin experiencia no resulta sabrosa para el corazón del hombre, pero la experiencia sin doctrina es vacía de contenido. Y él habló de la importancia de tener una catequesis equilibrada. De ahí vino, después en el sínodo posterior, la decisión del Papa Juan Pablo II de escribir el Catecismo de la Iglesia Católica
que yo creo que solamente por eso nuestro querido Juan Pablo II pues, pasará a la historia, pues porque ha hecho un servicio inmenso en un tiempo de secularización, de dar a luz un catecismo como ese, esplendor de la verdad. Y me parece importante que estos 4 aspectos estén integrados en la catequesis que dirijamos a los jóvenes. Porque si se hace una catequesis demasiado apoyada en el aspecto de la moral, unilateralmente apoyada en el aspecto de la moral, pues presentaremos a los jóvenes un cristianismo moralista que les resultará repelente, porque parece que va a quitarles su libertad. Si les presentamos un cristianismo unilateralmente presentado en torno a la liturgia de los sacramentos, les parecerá un ritualismo vacío. Si les presentamos un cristianismo meramente de conceptos dogmáticos, les parecerá algo abstracto. Si les presentamos un cristianismo unilateralmente en cuanto a experiencias interiores, también qué importante es el mensaje equilibrado en la presentación de la verdad católica. Y que a nuestros jóvenes, aunque tengamos que hablarles a su nivel, les hablemos de todo. A un joven, es verdad que quizás habrá que hablarle en su nivel, en su lenguaje, pero de todo. No pensando que hay determinadas verdades que están vetadas para los jóvenes. Pensando, por ejemplo, que del más allá de la muerte no se le puede hablar a un niño o a un adolescente, a un joven. Cometemos grandes errores cuando se quedan lagunas en la presentación de la fe. Y esas grandes lagunas hacen que después el cristianismo le resulte incoherente o no termine de cuadrar plenamente el puzzle de toda la verdad católica. En cuarto lugar, otra cuarta clave, el ofrecer a los jóvenes espacios de comunión y de encuentro, que creo que lo necesitan. Lo necesitan mucho. Espacios de comunión y de encuentro. Se ha pasado en las últimas décadas de una cultura joven que antes era muy amante de lo asambleario, muy amante del grupo, que parece que el sacerdote, pues en aquellos años, ¿no? Los años 70, así, lo que estaba acostumbrado es que le viniesen los jóvenes y todo lo querían hablar de todo en grupo, en asamblea, discutirlo todo, hablarlo de todo, esa era aquella cultura de ese momento. Hoy en día de eso nada. Hoy en día más bien la cultura es individualista. El joven no habla delante de los demás. En todo caso habla delante de Internet, se pone allí y habla con no sé quién, y él lo sabe, ¿eh? Su intimidad la abre con las redes sociales. Y te dice, tengo 140 amigos, ya, estás más colgado que no veas tú, ¿eh? En el 20 tienes ahí 140, pues estás totalmente colgado en la vida, ¿eh? Es curioso, ¿no? O sea, que en pocos años se ha pasado de una cultura como muy colectivista y muy con deseo de hablar de todo en conjunto, ¿no? Y todo, ¿eh? Se ha pasado a un aislamiento muy grande en la cultura. El efecto Internet también nos ha aislado mucho. Entonces creo que, me parece que la pastoral juvenil tiene que ofrecer una alternativa a una soledad que es mortal, humanamente mortal y espiritualmente mortal, el aislamiento. Origen de muchos complejos, origen de muchas dudas, de muchas desorientaciones. Hay mucha soledad en el corazón del joven, mucha soledad. Y creo que la Iglesia tiene que ofrecer una experiencia de comunión, una experiencia de encuentro. Esto también nos indica por qué Juan Pablo II tuvo la intuición del método de la peregrinación, del método de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Él tuvo una intuición muy grande en eso. Se daba cuenta que el joven tenía que vivir en comunión una experiencia, porque la cultura tendía hacia el individualismo. Y la pastoral juvenil tiene que ofrecer una alternativa incluso a un tipo de ocio que es desestructurado y desestructurante. Yo recuerdo haber hecho en Zumárraga una pequeña encuesta que hice entre los jóvenes, preguntando, y además hace unos años ya, preguntando no quién iba el domingo a misa, sino quién se levantaba a comer. Y me salió menos del 50%. Claro,
Cuando la gente ya deja de levantarse a comer el domingo, eso ya es una desestructuración de la familia morrocotuda. O sea que es decir, que es muy importante que exista, que tengamos el santo atrevimiento que tuvo, por ejemplo, San Felipe de Neri en la creación de los oratorios en Italia, en los que los jóvenes italianos, los niños, eran educados en un ocio alternativo. Es que no vamos a tener nosotros el santo atrevimiento de sugerir ocios alternativos, o que los jóvenes cristianos tengan la capacidad de tener un tipo de divertimento distinto. Me parece importante, porque de lo contrario, un joven católico puede vivir una cierta esquizofrenia entre sus convicciones interiores y un tipo de ocio que acaba por ser, pues que lo aplasta todo, acaba por ser un tsunami, como he dicho antes. Otra clave que me parece importante para la evangelización de la juventud: acompañarles a conocer el mundo del dolor y del sufrimiento, que es importante. Conocer el mundo del dolor y del sufrimiento es muy evangelizador, porque uno de los grandes dramas de nuestra cultura es el narcisismo. Es el narcisismo, fruto de todo, de la vida fácil, de la calidad de vida, de que uno tiene hermanos, etc. Acaba uno siendo pues un narcisista, es decir, alguien que está únicamente mirándose al ombligo. Alguien que está todo el día mirándose al espejo, alguien que no tiene la capacidad de olvidarse de sí mismo, que se queja de todo. Ay, esto, pobrecito de mí, pobre no sé qué, jo que esto, jo que lo otro. Hay mucho amarijo, siempre es jo y jo, ¿no? Bueno, es verdad que existe una cultura de la queja continua que en el fondo es narcisista. El narcisismo tiene dos versiones. La versión que se ufana mucho y que parece que todo le va bien y está cacareando como si fuese un triunfador en la vida, y la versión pesimista, que se queja de todo me va mal, todo me pasa a mí. Pero sea en versión optimista o sea en versión pesimista, es narcisismo. Eso es como aquel que decían que había un hombre tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, Con el narcisismo ocurre pues que puede ser, ¿no?, en un ufanarse ridículamente vanidoso o en un autodesprecio de sí mismo, pero es narcisismo. Y digo que la terapia de choque frente al narcisismo es conocer el mundo del dolor y del sufrimiento. Por ejemplo, darme cuenta en la vida que hay más problemas. Si yo estoy visitando un geriátrico y estoy con los ancianos y me meto en su mundo y llego a conocer sus preocupaciones y veo que este tiene celos del otro porque no le hago caso a este y voy a hacer caso a los dos, si me meto en su mundo, se me curan muchas tonterías. Y si más tarde el día de mañana, cuando ya sea un joven un poco más adulto, pues puedo ir a una experiencia a Calcuta y veo lo que ocurre en Calcuta, pues vas a ver tú cómo me va a dar vergüenza de mí mismo de muchas cosas. Recuerdo nuestra adolescencia, yo no sé si estaban nuestros padres en aquellos años, que me imagino que todos tenemos años tontos en la adolescencia, estarían un poco hartos de nosotros, los padres, y me acuerdo que hubo un fin de semana que nos dijeron: vamos a ir este fin de semana al psiquiátrico y os vamos a llevaros a Mondragón a ver el psiquiátrico. Y me acuerdo que, bueno, nos quedamos un poco sorprendidos de esa salida de los padres, pero me acuerdo que yo no sé cómo se les pudo ocurrir tal cosa, ¿no? No sé si yo tendría 12 años o 13, pero recuerdo haber sentido también como una auténtica terapia sanadora, de ver los problemas reales de la vida y me voy a dejar de tonterías porque verdaderamente desde la realidad de la vida somos sanados. La cruz redimensiona los problemas de la vida, los redimensiona. Creo que esto tiene que formar parte de la evangelización. Como también forma parte de la evangelización una metodología sacrificada. Las peregrinaciones sacrificadas, en las que uno, pues renunciando a muchas cosas, se sorprende de sí mismo porque es feliz. Yo me acuerdo que cuando he hecho campamentos de niños,
en la parroquia, pues los niños van allí, se olvidan de sí mismos, son generosos, comen de todo, no sé qué, y luego cuando vuelves, claro, los padres se quedan sorprendidos, ¿no?, de que los niños con esa metodología sean tan generosos, no se quejen de nada, coman de todo. Y claro, te viene una madre y te dice: oye, José Ignacio, ¿no podíais hacer un campamento cada 2 o 3 meses? Dice, porque se da cuenta que tiene que haber una metodología exigente. Recuerdo, por ejemplo, que cuando fuimos a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Czestochowa, que eran también pues un momento histórico, había caído el muro de Berlín y de repente podíamos ir al este, y claro, todavía aquellos pueblos con el comunismo recién caído vivían una pobreza tremenda. Me acuerdo que con los jóvenes que fuimos de San Sebastián, fuimos un par de autobuses, y intentando también educarles a los chicos pues en una forma austera, habíamos llevado toda la comida desde San Sebastián, para que fuese más, incluido el pan para 15 días. Y entonces el pan lo habíamos metido en bolsas de plástico, que además el pan nos lo habían regalado una empresa de la que sobraba y no se vendía en San Sebastián. Habíamos metido en bolsas de plástico y se quedaba todo hecho una goma. Lo cortábamos en rodajas, para que así... Y los chicos se pensaban que estaban haciendo una auténtica proeza, ¿no? Yo cuando vuelva esto lo voy a contar a mi abuela que cómo he comido el pan de 15 días. Y llegamos a Polonia y recuerdo que los chicos polacos, que habían vivido una pobreza y tenían todavía allí un pan duro, negro, que era tremendo aquello, cuando veían nuestro pan, venían y nos pedían pan del nuestro, porque les parecía impresionante el pan que teníamos, Entonces nuestros jóvenes decían: pero nos están pidiendo el pan del nuestro, ¿no? Y ellos, que se pensaban que habían hecho una proeza inmensa, recuerdo qué bien les hizo tener la experiencia de aquella pobreza de los jóvenes polacos. Es decir, el mundo del dolor y del sufrimiento, de una y otra manera, es necesario totalmente, y del sacrificio, y de la austeridad, y de saber lo que es la cruz, es que es necesario para evangelizar a los jóvenes. Un punto más, no sé si es el quinto o el sexto. Educación en profundidad en el amor humano. Esto es muy importante también para la evangelización. Educar en el amor humano, que en el fondo es el amor cristiano. Cursillos en los que se dé una educación integradora de afectividad, sexualidad, amor. Eso es básico. Tenemos el mejor producto, que es la visión cristiana del amor. No solo el más santo, sino el más bello. El más bello. La visión cristiana de la sexualidad no solo es la más santa, sino la más bella. Y es increíble que nos tachen de mojigato lo que es más bello. Entonces tenemos que luchar para que lo más santo sea lo más bello para nuestros jóvenes. ¿Cuánto más bello es el amor cristiano que el aquí te pillo, aquí te mato? ¿Cuánto más bello es? Madre mía. La castidad es maravillosa y yo me he dado cuenta que para los jóvenes un momento de gracia para evangelizarles en este tema suele ser cuando tienen un fracaso de pareja de noviazgo, que suelen tener muchos. Y el momento del fracaso es un momento de gracia para cogerle y decirle: ¿te das tú cuenta cómo tú has abierto tu intimidad totalmente a ese chico y ahora este pasa para ser para ti nadie? Y te has dado totalmente a alguien que ahora no es nadie, y es un momento de gracia para hablarle a esa persona. Bueno, entonces yo creo que es importante educar desde la escuela católica, desde las parroquias, en la visión cristiana del amor, porque solamente así educamos en la capacidad de donación al prójimo. Y por último, voy a tener el atrevimiento, que ya sé que es un poco atrevido lo que voy a decir, de hablar de la combinación de 3 métodos pastorales. Digo que es muy atrevido lo que voy a decir porque voy a coger 3 figuras, anda que no dejo yo, al coger 3 figuras, montones de figuras las dejo a un lado, Pero me atrevo a coger 3 figuras que son las siguientes, que suman 3 métodos pastorales. Uno es el de San Juan Bosco, que en el siglo XIX se dirigía a los jóvenes de los suburbios industriales, que eran explotados, que eran jóvenes que no se fiaban de nadie, jóvenes que habían ido acumulando una desconfianza propia de, pues como el perro que cuando se acerca le dan un palo, vuelve a acercarse, le dan un palo y al final el perro ya no se fía de nadie porque cuando alguien le llama
para ofrecerle la comida sabe que le va a dar un palo, ¿no? O sea, el joven del siglo XIX era un joven utilizado. Y frente a esto, San Juan Bosco tuvo un tipo de pastoral juvenil especialmente compartiendo el tiempo con ellos, invirtiendo tiempo en ellos, dándoles cariño, dándoles confianza, fiándose de ellos. No sé si habéis visto la película esa película bastante larga, que son casi 3 horas y media, de San Juan Bosco, que es una maravilla de película, en la que él tiene un método pastoral en el que apuesta por los chicos, se arriesga incluso apostando por los chicos, pero claro, pones en su mano ciertas cosas y te la pueden jugar, porque te la pueden jugar. Pero claro, para que un corazón de un joven que ya no se fía de nadie pueda fiarse de Cristo, tiene que notar que alguien le quiere y se fíe de él. Porque si nadie tiene la experiencia de que yo me fío de ti, él no terminará de fiarse del Señor. Entonces es la capacidad de compartir con los chicos tiempo. Y qué importante es que los sacerdotes, y especialmente los más jóvenes, inviertan tiempo en coger la mochila, irse al monte con ellos, tener tiempo, tener paciencia, escuchar muchas bobadas para luego, entre col y col, meter lechuga y presentar a Jesucristo. Y hay que hacerlo. Y ese método es el método que yo creo que sigue teniendo actualidad 2 siglos después. El segundo método, doy un salto, ¿no?, mortal y paso al siglo XX, yo creo que es el de Juan Pablo II. Juan Pablo II se dirigió a un joven muy distinto, a un joven en el que ya habían terminado las guerras, el periodo de guerras, y un joven que vivía un bienestar económico bastante grande. Y ocurre que cuando tenemos el estómago lleno, fácilmente nos olvidamos de Dios, porque suele ser así. Vivimos bien, vivimos cómodamente y tendemos a olvidarnos de Dios. Los horizontes espirituales desaparecen. En los encuentros de jóvenes subrayó mucho el género testimonial en las jornadas mundiales, que los jóvenes también se escuchen cómo otros se han convertido, se han encontrado con el Señor. Porque las teorías a veces pues, pueden convencer, pero los ejemplos arrastran. Los ejemplos arrastran. Y creo que ese fue el método pastoral de Juan Pablo II, el método testimonial. Y el método de Benedicto XVI en este siglo XXI, que yo creo que me atrevo a decir que proponerlo como tercer método, él que sabe que estamos en una cultura en la que hay carencia de lo racional, sobreexceso de lo emocional, en el que el joven es fácilmente manipulable, Benedicto XVI añade como estilo pastoral la conversación con el joven, suscitando en él una capacidad crítica, tanto para juzgar lo bueno como juzgar lo malo. A mí me impresionó mucho, estuve en Sídney acompañando a los jóvenes españoles y en la ceremonia de acogida, allí en Barangaroo, en el muelle, en el puerto de Sídney, me impresionó mucho, si podéis buscar ese discurso, en el que el Papa se dirigía a los jóvenes y era impresionante ver cómo él daba claves, les intentaba hacer pensar críticamente frente a lo que ocurría a ellos a su alrededor. Por ejemplo, el Papa les decía a los jóvenes: no es obligatorio quedarse fuera de la Iglesia, en un tono irónico, haciéndoles que pensasen de cómo había una sociedad que parecía predicar la libertad, pero luego acaba imponiendo una cultura determinada que le impide a un joven ser libre para manifestar su religiosidad. O también, en términos futbolísticos, ¿no? Algunos pretenden que en la partida de la vida Dios se quede en el banquillo sin jugar este partido. Dios no se puede quedar en el banquillo. O, por ejemplo, hablando del tema de la impureza, de la pornografía, el Papa lanzaba allí una apelación y les decía a los jóvenes: ¿y si fuese tu hermana? A mí me impresionó ver a un Papa dando claves de capacidad racional de criticar este mundo que nos rodea. Y creo que esta es la gran aportación de este Papa actual en la pastoral juvenil. La capacidad de ver la vida que nos rodea con los ojos de Cristo, sabiendo valorar todo lo bueno y sabiendo criticar lo malo y sin acomplejarnos por ello. Un Papa que infunde capacidad crítica en los jóvenes. Yo creo que estos 3 métodos yo los sumaría: el de San Juan Bosco, el de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI, armando a un joven
desde ese cariño, desde esa afectividad, desde ese acompañamiento de San Juan Bosco, desde ese género testimonial, porque la mejor predicación es la de fray ejemplo, que Juan Pablo II introdujo, y desde esa capacidad crítica para pensar y no dejarse comer el pensamiento por el relativismo de nuestro tiempo, de Benedicto XVI. Bueno, son unas claves para la evangelización, y por eso también suponéis, ¿no? Vengo ahora, he hecho una visita en el convento de Santana. Uno de los privilegios que tenemos los obispos, que aparte de disgustos, algún privilegio tenemos que tener, ¿no?, es que cuando vamos a un convento de clausura, pues a veces nos abren la puerta y podemos entrar dentro con ellas, ¿no? Entonces me ha llamado la atención que pasaba dentro de ellas en el monasterio y tiene un Sagrado Corazón grande, sentado, la imagen de Cristo Rey, pues de 1,5 metros, 2 metros de altura, y le tienen puesto la bufanda, esa bufanda roja que aquí habéis sacado en la diócesis de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se la tienen puesto allí a Cristo Rey, ¿no? Y están ellas totalmente volcadas pues en la oración por la Jornada Mundial de la Juventud. La Iglesia es consciente de que jugamos, ¿no?, una gran apuesta por los jóvenes en esta Jornada Mundial, y yo le pido a Dios que todos nosotros crezcamos en la conciencia de que el Señor quiere llegar a todos y a cada uno de los jóvenes. Y nosotros podemos ser instrumento del Señor en hacer de mediación, hacer un poco de Celestina, lo que es verdad. Cuando alguien ama a otra persona, igual necesita una Celestina, diciendo, a ver cómo yo llego y le comunico a este, ¿no?, que Cristo le está esperando. Y a veces nuestro apostolado consiste en hacer esa mediación entre Cristo y cada uno de los jóvenes que Dios ha puesto en nuestro camino.